está, no sé si da tiempo, pero hoy vamos a dar la parte neurobiológica de las adicciones. La próxima semana vamos a tener dos clases, martes y jueves, uno sobre adicciones al alcohol y tabaco, y luego al alcohol y cocaína. Esto es lo que tengo entendido con el doctor Hernández. Quedaría para el martes arriba, no el martes que viene, el próximo, adicciones según Gestalt. La persona que lo da, el presidente de Gestalt en Venezuela, es una orientación más psicológica, pero que es bueno que ustedes médicos la conozcan. Él está de viaje, estoy coordinando con él para el sistema de Venezuela, que creo que sí, estaría acá directamente, porque es bueno darlo de forma presencial. Entonces, si no, lo dará desde Estambul, pero yo hablo con él de todas maneras. De todas maneras, luego hay dos clases que son importantes, que son la parte radiológica. Primera vez que estudiantes de pregrado van a tener clases de radiología, lo ven al final como una clase normal en radiología, pero es una pasantía. Esto va a estar dentro del pensum a partir de este año. Pero bueno, vamos a ver que montar bicicleta, el enamoramiento, los trastornos bipolares y las adicciones es lo mismo. ¿Okay? Y vamos a ver, interesante porque es lo mismo. Vamos a ver este ciclo integral de la adicción, qué pasa. Es una de las cosas más devastadoras que realmente ocupa demasiado, no solamente tiempo, terapia y todo eso. Importante es que el cerebro, como tal, se acostumbró a llenar sus necesidades básicas. ¿Okay? Sexo, hambre, sed, y eso es todo el tiempo un ciclo que se va cumpliendo, a veces en forma tipo circadiana, otra de punto de vista horario. Y al final, eso es lo que busca el cerebro, y es un esquema muy simple: deseo, busco, que la acción, satisfacción, y eso se va cumpliendo permanentemente. Bueno, esto entra dentro de lo que es la parte de conducta motivada, donde no se le da en psicología, nosotros damos conducta motivada, pero entra dentro de eso. O sea, me baja el azúcar, me dio hambre, como al comer se me quita el hambre, y ese ciclo se va permanentemente haciendo, y eso es normal y eso es fisiológico. El problema ahí es cuando la cosa se convierte en algo repetitivo y algo patológico, que hace que ese individuo no solamente puede enfermarse, sino que entra dentro de ese ciclo que puede ser, o podemos conocerlo como una sociopatía. ¿Okay? Este ciclo, como dije, se comprende y se va permanentemente cumpliendo. ¿Y ahora qué pasa? Entra en un ciclo muy importante, porque entra en este ciclo el deseo. Debido a estos estímulos va a entrar en juego el sistema de las emociones, que ya lo vieron, que es el sistema límbico, que no es más que un complejo bien importante de neurotransmisores, neuromoduladores, que al final van a conseguir lo que buscamos siempre, que es la satisfacción. Al tener la satisfacción, que es lo que yo quiero conseguir, entonces entra dentro de esa disfunción de la función y esta disfunción del deseo. Eso siempre se va a cumplir. Un concepto importante es el hedonismo. Es básicamente esa doctrina filosófica en que no importa el medio, yo busco el placer. El llevar al placer voy a suprimir el dolor, y muchas veces eso es una simbiosis que ocurre permanentemente. ¿Cuál lo tomo como mi ley de vida o como mi razón de vida? O sea, busco el placer, suprimo lo que a mí realmente me da disconfort, que pudiera ser dolor, como razón de vida. ¿Okay? Entonces, es importante que ahí entra en juego un neurotransmisor bien importante, que es el sistema dopaminérgico. Hoy vamos a ver con las 3 vías del sistema dopaminérgico. Entonces, el sistema
dopaminérgico es el sistema del placer. Puede estar, por supuesto, potenciado por otros neurotransmisores como el glutamato. Entonces, importante es que a veces ese sistema nunca se llena, nunca se va a saciar. ¿Ok? ¿Qué es el problema? Que nunca llega a alterar. Entonces el problema ahora es que ya se me quitan las barreras. O sea, ya la barrera no se me quitan, ya la barrera las superé. Y entonces ahora lo que anteriormente era apenas una función, ahora se convierte en una distorsión. ¿Ok? Esa insaciabilidad, ¿ok?, puede ser de cualquier tipo. Al juego, con la ludopatía, la anorexia, la bulimia, desde el punto de vista de la alimentación, o las mismas adicciones, más o menos se comporta lo mismo, ¿ok? Básicamente porque ahora hay una alteración del cerebro. Y el cerebro ahora no es capaz de llenarse, no es capaz de cumplir eso, y cada día necesito más cantidad para llegar más o menos a la satisfacción original. Ok, entonces aquí entro dentro de un ciclo, que es el ciclo integral de la adicción, ¿ok? Donde, ok, esto sí es importante, la adicción es una enfermedad, Ahí dice pediátrica porque básicamente en los primeros años del contacto son importantes para ver si esa persona puede quedar como adicto o no, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Okay? Entonces, esto que conocemos como engaño psicológico de una que esta enfermedad, que la adicción, engaña al cerebro haciéndose creer que el cuerpo necesita la sustancia para su felicidad. Necesito una limpia tipo cocaína, tipo cannabis o de cualquier tipo, que ahorita vamos a ver, una adicción al celular. O sea, yo necesito un celular, yo necesito las redes para poder vivir. ¿Okay? Pero es importante que el cerebro, o sea, la mayoría de ustedes tienen menos de 25 años. Eso quiere decir que su cerebro tiene dos características. Uno empieza a envejecer a partir de los 25 años, pero increíblemente uno hasta los 25 años todavía no, el cerebro no ha madurado. Y eso es importante para la fragilidad cerebral. Entonces nosotros comenzamos a, si quieres dejen el celular y les muestro que es importante, porque esto no está en un texto como tal, estos son de muchas cosas. Entonces, el cerebro no ha madurado, o sea, la mayoría del cerebro de ustedes no ha llegado a la edad adulta. ¿Okay? Cuando tengan 25 años, que es el promedio, ya entonces no solamente comenzamos a envejecer, eso quiere decir que ese infarto que vino a los 45, 50 años, empezó a los 25, ¿ok? Como promedio. ¿Estamos claros? Entonces es importante que el cerebro se desarrolla hasta los 25 años, y es importante que conozcamos que a 18 años como la barrera. Si una persona entra en cualquier tipo de situación de 18 hacia abajo, es bien complicado. La mayor droga que tenemos ahorita son los celulares, ¿okay? Las redes sociales, y tú ven ahora papá, vamos a probar, para que el niñito se quede tranquilo, toma el celular, porque ya se queda tranquilo y me deja tomarme alguna bebida espirituosa o comer, y el chamito dura horas metido en el celular, y eso le va a cambiar, y no hay vuelta atrás, su forma de estructura cerebral. Entonces, esta trampa biológica no es más que, por ejemplo, en el síndrome de abstinencia, no sé, cuando se detiene el consumo, se va a producir un disconfort brutal. Entonces yo normalmente tengo que tener niveles importantes. En la tolerancia se acostumbra a la sustancia, pero no solamente eso. El problema de ese cerebro que todavía no está estructurado, porque tengo menos de 25 años, pero peor, tengo menos de 18 años,
ese cerebro va a producir cambios neuroplásticos. Ahora se va a producir neuroplasticidad. Y esa neuroplasticidad ya hubo un cambio estructural. Ahora los neurotransmisores se van a comportar diferente. Ahora los neuromoduladores se van a comportar diferente. Pero es que ese cerebro no va a ser el que yo tenía originalmente. Ya ese cerebro es otro cerebro. ¿Ok? Y ustedes no se le da trastorno de alimentación. Yo en otra facultad que estoy, yo doy trastorno de alimentación. Por ejemplo, tú dices, pero fulano está anoréxico y salió, y fulana fue anoréxica y se murió. ¿Qué pasó? Esta anoréxica que no sale es que entre más temprano sea, ese cerebro cambia. Ya ese cerebro, hasta desde el punto de vista del mapa somatosensorial, cambió. Y eso hace que ahora ese cerebro posiblemente no salga de la situación donde está colocado. Se durmió. ¿Lo viste, no? Qué bueno. Ok. Entonces, la dependencia. Ok. El consumo deja de ser para buscar placer. El organismo exige la sustancia para mantener la estabilidad química, para sentirse bien o para evitar sentirse mal. ¿Okay? Entonces, esto es importante. La ansiedad, los traumas, el buscar la perfección, el miedo al ridículo y los signos de depresión es muy característico en los jóvenes. ¿Okay? Va a llegar a que haya ahora buscar el consumo de sustancias. Y esto actúa como un ansiolítico. Wow, conseguir las cosas y ya estoy mejor. O al consumo. Y esto va a tener al principio un alivio, pero por supuesto el efecto rebote, que es lo característico de las adicciones. La gratificación momentánea, instantánea, apaga la capacidad natural de gestionar emociones. ¿Okay? Cuando el efecto desaparece, el dolor o el disconfort hace que vuelva a buscar la sustancia. Y después vamos a ver lo que es tolerancia. ¿Y bien? ¡Wow! A los 14 años, en el promedio clínico de inicio de muchísimas adicciones, cerebro hasta los 25 no ha durado. Pero vean qué interesante, ¿okay? Aunque ha bajado a nivel mundial en más o menos un 15% el consumo de cigarrillos de tabaco, vean qué interesante. Aumentó un 27% los vapers, 27%. Pero el tema vapor es que no es solamente que tiene nicotina disfrazada, sino que le meten otras hierbas aromáticas. Y esas hierbas aromáticas que le colocan para hacer un sabor no amargo, sino dulzón, son directamente tóxicos a los ilios a nivel de los pulmones. Entonces, cambio cigarrillo por vapor y realmente estoy más rápido, 4 veces más toxicidad que quedarme con el cigarrillo. Pero vean, 18% aumento de ansiolíticos. ¿Okay? La lumpia más recomendada es la alprazolam. ¿Okay? De todas las lumpias de alprazolam, se lo toman su padre, hacen fiestas, se lo regalan de cumpleaños. En un 31 me regalan alguna ropa interior de color amarillo y adentro tengo una pastilla amarilla de alprazolam y yo hasta lo celebro. Pero lo peor, que vean esto, 74% aumento del alcohol. Y esa bebida espirituosa que la tomaba para sentirme relajado, ahora la tengo ahí hasta que se me borre la conciencia. ¿Ok? Hasta que yo digo, me tomé hasta la pensión de la cantidad de cosas que me tomé. Entonces vean, y esto es en menores de 30 años. Ahora yo me tomo la cosa no para decir, bueno, que me siento alegre, sino mira, yo aquí me vuelvo, ya ustedes saben, la palabra un poco excremental, normalmente. Ahora, desde el punto de vista de la absorción, esto es lo tradicional, ¿ok?
La ingestión de droga puede ser oral, inyectada, inhalada o por la membrana mucosa. ¿Ok? Pero, vean esto. ¿Ok? Sustancia química versus sustancias digitales. Que ahora esto es, yo el año que viene no dio chance, vamos a buscar un experto en eso, un neurofisiólogo que está trabajando sobre eso, cuando dio chance a meter esa clase, y va a haber una clase. La que viene solamente de adicciones a la parte conductual. ¿Okay? Yo de hecho estoy preparándolo para el año que viene, a final de año, perdón, de cerebro y pornografía. Increíblemente cómo cambia el cerebro y la pornografía. Pero vean, desde el punto de vista de cosas tradicionales como el alcohol, esta bebida espirituosa, la cocaína, un anestésico local, mañana con cocaína en polvo para anestesiarse local, sino para volarse todo lo que le queda de vida. Bueno, alta se consigue en cualquier lado, ahí, en cualquier baño de fisiología, en cualquier lado de eso se consigue en esto, ¿ok? Por supuesto, podemos reunir un total 74% como proveer las cosas, o sea, limitada y silenciosa. Me meto en la habitación y además me pongo ahí durante horas, tipo, porque además el algoritmo hace que si yo digo, bueno, yo cuando quiero algo, porque estoy remodelando ahorita, en el consultorio digo, quiero un tipo de pisos, y al ratito todas las programas que ofrecen en el piso, sabiendo está mejor. Entonces, estos algoritmos están diseñados para generar adicción. ¿Y qué pasa con esto? Que permanentemente disparan dopamina. Pero ahora se ha descubierto que no es solamente dopamina, sino que disparan glutamato. Entonces, después que yo duro horas metido en eso, tengo un letargo y un cansancio que me deja para no tener concentración en otra cosa. Esto de 5 horas diarias, yo creo que eso se queda corto. Básicamente, no pongan horas casi, sino hasta que se le acabe la pila. Okay. Bueno, aquí lo tenemos. El callejón sería del policonsumo. Cualquier tipo de cosa que sea gratificante va a producir un exceso de estimulación que va a activar el sistema simpático y que lo conoce. Por supuesto, el usuario se va a hacer a consumir alta dosis de lo que sea para contrarrestar esa ansiedad que va a producir otro tipo de droga, principalmente el alcohol, que es una de las drogas más depresivas del sistema nervioso central, aunque al principio, por la desinhibición que ocurre, me siento como que yo realmente me siento eufórico. Bueno, solamente está colocado aquí el fentanilo. ¿Okay? El fentanilo es una cosa brutal. Yo soy anestesiólogo, yo uso el fentanilo, bueno, no para mí, para el paciente, y en la inducción de anestesia, en una anestesia general, el 90%, prácticamente el 100% se le tolera fentanilo a dosis, por supuesto, controlada, ¿no? Pero yo he tenido anestesiólogos que se han vuelto adictos al fentanilo y realmente es terrible. Yo tenía el hijo de un amigo que además el amigo era anestesiólogo, a nosotros nos parecía gracioso esconderle el fentanilo o lo que sea, y bueno, realmente fue una conducta muy estúpida de parte mía y de mi compañero. Al final este muchacho con niveles de fentanil estratosféricos, más o menos a nivel de Artemis, llegando a la luna, en la cara oculta, se estrelló contra una columna de la araña y se mató. Entonces, en vez de nosotros buscar la solución, nos parecía gracioso como él se comportaba. En una dosis brutal al fentanil y, por supuesto, eso ha sido, se quedan doblados como un gancho de ropa, no sé si lo han visto en Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, adicción es el conjunto de trastornos psíquicos por la necesidad compulsiva del consumo de sustancias
digamos, de abuso de dependencia. Hay otro tipo de adicción física, que es el estado adaptativo, que se manifiesta por manifestaciones físicas, y más que todo la abstinencia, y adicción psicológica. El estado de no produce una sensación de bienestar, de me siento bien, ¿ok? Eso tiene que ver mucho también con el lugar de consumo. Dos conceptos importantes: el refuerzo positivo, que se refiere al efecto que tiene ciertos estímulos en las conductas que preceden. Si en una situación particular una conducta seguida relevante de un estímulo obtenido, uno luego tenderá a aproximarse al incentivo positivo. Estoy acá y me siento bien en este lugar o en esta posición. El refuerzo negativo es la eliminación o disminución de un estímulo adversivo que va a la par, o sea, que es contingente con una respuesta particular. Ok. El craving o ansia no es más que eso, es la urgencia, la necesidad de consumir. Y eso lleva generalmente a perder el control. Entonces llega a el robo, lleva a la violencia, o lleva a lesionar a otra persona, o a la prostitución, básicamente porque es una urgencia que tengo que consumir. Y eso va como consecuencia ese cambio conductual de agitación, donde están aquí activados al máximo los ganglios basales. Entonces la persona tiene agitación psicomotriz, tiene disminución de la conciencia y bloqueo de la parte de conciencia. Muchas veces dice, yo sé que esto que estoy haciendo me está llevando al camino de la amargura, pero no puedo dejar de hacerlo. ¿Okay? Ansia, una droga adictiva, tiene el sistema dopaminérgico mesolítico, ya lo vamos a ver. ¿Okay? Y esto es importante. ¿Okay? Tolerancia a las drogas. Aquí lo tenemos. ¿Okay? Esta es la dosis inicial. ¿Okay? Aquí va el consumo. ¿Okay? Y aquí está la magnitud del efecto de la droga. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio, o sea, la droga con una dosis X me produce cierto efecto de confort, pero a medida que la exposición es repetitiva, yo ahora necesito más cantidad para conseguir posiblemente la misma en el estado de confort. O sea, al principio empezaba por 2 dedos de whisky y hoy, que el mundial, ahora son 2 dedos de whisky, para conseguir el mismo efecto de placer. ¿Ok? El síndrome de abstinencia, que vemos la exposición de la droga, cuando hay cantidades significativas de una droga durante cierto tiempo y se elimina. Y eso es importante porque en los programas de rehabilitación, por supuesto, al principio la gente se queda como, oye, ¿qué pasa? Porque le siguen dando droga. Pero por supuesto, a una terapia le van disminuyendo la concentración de droga y no le van a quitar la droga de forma brusca, porque va a producir el síndrome de abstinencia, que trae como consecuencia todo un parámetro de disconfort, de agitación. Vean, esto es bien interesante. ¿Okay? Esto es con ratones. ¿Okay? Aquí, esto tiene una puerta y las ratas se la colocaban aquí. En este lado le daban la comida, pero en este lado le colocaban la droga. Aquí, en algunos se lo colocaban inyectado, otros en un recipiente, y colocaron a la droga ahí. Ahora le quitan esto. No hay comida, pero tampoco hay droga. Y vean qué pasa. Este es el mismo esquema acá. Vean la cantidad de veces que fue para este lugar, que prácticamente no pareciera como si fuera una sola línea. Aquí hay decenas de líneas buscando la droga. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que el adicto, una de las primeras cosas que hay que pensar es dónde consumía la droga. ¿Okay? ¿Dónde consumía la droga? Y ahora una cosa, cerebro y droga. Si yo consumo permanentemente o frecuentemente alcohol, por ejemplo, en
el sofá del bar de mi casa, yo me siento en un whisky, yo puedo tomarme media botella y bueno, capaz que me sienta alegre, pero no pasa de ahí. Pero si yo agarro y consumo esa misma cantidad en un sitio donde normalmente no lo hacía, o sea, me invitan a un restaurante, entonces comienzo a tomar ahí esa misma cantidad o menos, hace que de repente pierda la conciencia. Y eso es lo que pasa. El sitio donde yo normalmente consumo la droga hace que mi cerebro se adapte y mi situación se adapte. Entonces ahora yo tengo ahí que consumir mayor cantidad de droga, de cualquier tipo de núcleo, cocaína, marihuana, lo que sea, porque no consigo el placer que conseguía al principio. Entonces, el lugar de donde consuma es importante para sacarlo de ese lugar, porque ahí comienza la parte terapéutica. Y vean esto que interesante, la abstinencia, en este caso la morfina, la rata. Esto, el entorno de prueba. Vean, lo que consumieron morfina en sus aulas y lo que no tenían morfina. Los que consumían en sus jaulas tenían menos manifestaciones de sacudida y todo lo demás porque se va adaptando, porque es el sitio donde normalmente yo lo consumía. Pero cuando lo llevo a otro entorno, vean la cantidad de síntomas que aumentan, por ejemplo, temblores en el cuerpo. Vean que apenas hay temblores en el cuerpo y vean cómo se manifiesta esto. Entonces, el entorno de consumo de droga, no en el sitio habitual, sino en otro sitio, juega un papel bien importante. Ahora, desde el punto de los mecanismos neurales, aquí está este orificio aquí, que se llama el accumbens C. Y aquí tengo sustancia negra y tengo ahorita una vía que ya la vamos a ver. De todas esto que está aquí, el área tegmental ventral, es principal importante, ya que tiene conexiones tanto corticales como subcorticales, y lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, el núcleo accumbens se considera el núcleo de la recompensa, o centro de la recompensa, en donde en este núcleo accumbens se induce dopamina, generando la sensación de placer y alivio. El área tegmental ventral, ¿okay?, es el motor, el origen de las neuronas dopaminérgicas, donde comienza todo el problema. Y por supuesto el área prefrontal. Okay. La dopamina básicamente son dos familias de uno y de dos. La hipótesis dopaminérgica actual es una revisión de la planteada en 1974 por Matisse, Mercer y Stahl. La esquizofrenia sería el resultado de una alteración en la transmisión dopaminérgica con una hiperfunción de las proyecciones mesolímbicas, origen de la sintomatología positiva, y una hipofunción en las proyecciones dopaminérgicas al córtex prefrontal, origen de la sintomatología negativa. La dopamina es un neurotransmisor ampliamente distribuido en el sistema nervioso central. Su actividad se organiza esquemáticamente en 4 vías dopaminérgicas. Mesolímbica. Se extiende desde el área tegmental ventral del mesoencéfalo a la región límbica, hipocampo, amígdala, corteza entorrinal y núcleo accumbens. Mesocortical. Se proyecta desde el área tegmental ventral a la corteza frontal. Nigroestriatal. Conecta la pars compacta de la sustancia negra con las 2 porciones del cuerpo estriado. Tuberoinfundibular. De hipotálamo e hipófisis, es eminentemente hormonal. Depende de las características de sus receptores. Los receptores dopaminérgicos se agrupan en 2 familias. La familia D1 engloba los subtipos D1 y D5, que predominan a nivel cortical. La familia D2 engloba los subtipos D2, D3 y D4, más comunes en estriado y región límbica. Por tanto, la dopamina presente en el circuito mesolímbico está asociada a receptores D2, la presente en el circuito mesocortical a receptores D1. La familia de receptores D1 se encuentra acoplada a proteína GS, que desencadena la cascada de segundos mensajeros dentro de la célula y es por tanto activadora.
La familia de receptores D2 se acopla a proteínas GI con una acción inhibidora. Los receptores dopaminérgicos presentes en amígdala e hipocampo pertenecen a la familia D2. La dopamina a este nivel tendría un efecto inhibidor. Si aumenta la cantidad de dopamina por alguno de estos factores, aumento de la producción o aumento del número o la sensibilidad de los receptores, se incrementa entonces la inhibición sobre las neuronas de los núcleos del sistema límbico. Estas neuronas producirían entonces menor neurotransmisor, GABA en este caso, cuya acción es también inhibidora. El resultado es una inhibición de la inhibición que soporta el tálamo, lo que se traduce en un incremento de su actividad. Hiperactivado, el tálamo pierde su función de filtro sensorial y las señales procedentes del núcleo accumbens y el sistema límbico llegan entonces a la corteza prefrontal de forma desorganizada y abrupta. Se le atribuye una importancia real tanto a estímulos externos como a representaciones internas que en condiciones normales serían bloqueadas por los filtros fisiológicos. La consecuencia final sería inevitablemente la manifestación de los síntomas positivos, las alucinaciones y los delirios. Gracias a la actividad inhibidora de los receptores D2 y el bloqueo del filtro fisiológico de tálamo y accumbens, la hipótesis dopaminérgica explica la génesis de los síntomas positivos de la esquizofrenia. Sin embargo, los síntomas negativos no se correlacionan con dicha anomalía. La dopamina liberada por el área tegmental ventral actúa sobre los receptores D1 de la corteza prefrontal, pero hemos visto que los receptores D1 están asociados a una proteína GS, es decir, su acción es activadora sobre las células corticales glutamatérgicas, activadoras también. ¿Cómo entonces se asocia un estado hiperdopaminérgico, cuya consecuencia sería una sobreestimulación cortical, con los síntomas negativos? Como solución se plantea la existencia de un defecto en la actividad del circuito mesocortical. El problema era explicar el origen de este desequilibrio. Entonces, aunque esta idea para esquizofrenia se maneja igual para adicción, todos los esquemas para ludopatía, para problemas se manejan igual. Entonces, el sistema dopaminérgico no es más que el sistema de placer, pero implica una cosa importante, supresión de la amígdala. Entonces, el disconfort, por decir bloqueo de la amígdala, por supuesto, va a evitar lo que son el disconfort y las emociones negativas. Entonces, realmente eso es lo que hace un círculo vicioso de consumo, placer e inhibición del dolor y la parte de la parte del disconfort. Y por supuesto involucra el bloqueo de la corteza prefrontal, la corteza racional. Por eso que montar bicicleta, los trastornos bipolares, el enamoramiento, el enamoramiento no es más que un estado patológico, gracias a Dios, momentáneo y pasajero, de bloqueo de la racionalidad. Cuando la gente dice el amor es ciego y bruto, es verdad, porque es un bloqueo de la parte racional. No estoy hablando del amor, estoy hablando del enamoramiento. Okay, esa primera parte de contacto de todo tipo entre una pareja. Bueno, aquí tengo otra vez un resumen, área tegmental ventral, porque ya mismo, área tegmental ventral, sustancia negra, amígdala, núcleo accumbens, el estriado dorsal. Aquí está